hemos conversado ya, ¿verdad? De mitos y falsedades, de cosas que podemos hacer para, y también, bueno, el tema central, ¿verdad? Las prácticas tóxicas. Pero ahora quiero, o sea, ¿cómo es? Yo sé que este podcast fue creado con la idea de tirarle mierda a todo el mundo y siempre tiramos mierda a todo el mundo, pero también hay cosas buenas. También ¿Qué hay tan gente, chimpancés los maes? O sea, Arrojando para eso ser así. justos, eso es culpa mía, porque estas personas acá siempre les gusta la vara positiva y demás, pero después está Víctor no, pues está bonito tirar mierda también, claro. también. Pero también existen empresas que hacen bien las varas, man. También existen Sí, empresas que total. nos han hecho entrevistas tuanis, que ha sido súper rápido el asunto, o incluso staffing que han hecho bien las cosas. Ujú, Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, para mí algo que, como dije al principio, que me parece muy bonito, o sea, entrando ya al tema de buenas prácticas y cosas que todas las empresas deberían hacer o replicar. Este, bueno, primero, ¿tienen ustedes experiencias de así, de procesos que ustedes ya han dicho, madre, que tuanis, los hayan o no los hayan contratado? Sí, inclusive que no me hayan contratado. Es más, vamos un paso más adelante. Hay empresas tan buenas que a mí me han contratado 3 veces y me han cortado el contrato por el budget del cliente y cada vez que pasa, y puede que no sea un momento bueno para mí, pero cuando los más vienen, madre, Víctor, mira, es que se volvió a abrir otra plaza y queríamos trabajar con vos porque teníamos, y yo les digo, madre, no me digan nada, de una, vámonos. Y dentro de eso, como son una excelente empresa, vamos a pasarte directo al cliente porque ya te conocemos. ujú, Súper. ¿Qué más puedo sí. decir con solo eso? Los más se brincan el proceso para hacerlo. Ya son eficientes desde que empiezan y se lo brincan más cuando ya saben que vos sos bueno. Entonces, sí, en realidad Ujú, son muchas las empresas que realmente lo dejan a uno con un buen sabor, inclusive cuando uno no lo escogen. Lo principal de las que no lo escogen es que lo hagan rápido, man, que quiten la vara como una curita, que también tomen en cuenta el tiempo de la persona que se van a escoger. Cuando a mí viene y me dice, madre Víctor, excelente, mira, vamos a tomar una decisión lo más rápido que podemos, madre Víctor, mira, la verdad es que nos gustó más el otro candidato. Muchísimas gracias, me concentro en los otros. Respetaron el tiempo de esa persona, lo escogieron rápido, escogieron al candidato que querían, me dejaron a mí en paz, no me dejaron en incertidumbre y no me hacen gastar a mí el tiempo con un montón de pasos estúpidos. total. Eso es todo lo que, es que pucha, la barra está tan baja para las empresas de lo que se está pidiendo, es tan baja que manda huevo que sean tan inútiles de no poder en sus cerebros entender lo que tienen que hacer. Sí, no, es que es pura huevonada, mae. Es pura huevonada y lo que vos decías, la relación de poder, ¿verdad? Porque como ellos tienen el poder, porque vos estás mendigando trabajo, entonces ahí el tema cambia, ¿verdad? Pero Sí. sí, no, no, hay muchas empresas que lo hacen bien. A mí me pasó hace poco con una reclutadora de Ucrania, se me olvidó el nombre, la verdad. Y la verdad es que ni perra idea de la madre, la había a ver esto, pero, madre, este, Y habla español. pero esta chavala, madre, sí, ni habla español, madre, habla inglés malísimo y entonces, de todos lados estamos jodidos. Pero yo recuerdo que la experiencia con esta chavala, ella me estaba reclutando para TripAdvisor y chivísima la madre. Al final, llegamos al proceso y fue el cliente, como le pasó a Víctor ahora, ¿verdad? Que él contaba. Fue el cliente que de un pronto a otro dijo: Mira, no, es que ya tenemos otra persona que la tenemos como final steps, entonces Andrés no la vamos a entrevistar. Y el día de la entrevista fue que le dijeron a la madre. O sea, yo estaba en la reunión y la madre luego, madre, con la cara caída, me dijo: No, madre, disculpa, bla, 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 bla. Yo le di feedback a la madre, yo, mira, esto madre, me parece que es una cabronada, bla, 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 no, madre, tiene toda la razón, disculpe, bla, ¿verdad? Entonces, madre, yo creo que cuando existe, vea, ella no pudo solucionar el problema, pero madre, me hizo sentir escuchado, saber si se pasó el feedback mío por el RAS, no sé, pero me hizo sentir escuchado, dijo, madre, no, de tener razón, disculpa, bla, bla, aunque sea una experiencia que no terminó en un trabajo, es positivo, y, no, y la chavala hizo, de hecho, por ejemplo, para ese puesto me buscaron 2 veces, y yo ya había pasado la prueba técnica, entonces la segunda vez me dijo: "Ma, ya la prueba técnica vos la pasaste, entonces vamos a pasar de una vez a los interviews técnicos", y yo, cool, y en ese paso de interviews técnicos fue cuando sucedió, pero, madre, por Dios, o sea, agilicémonos y, ¿verdad?
mordámonos esa chavala, un buen ejemplo. Yo creo que sí, dentro de las buenas prácticas que se me vienen a la cabeza primero es responder y como dice Víctor, ojalá con premura, ¿verdad? O sea, si no sos parte de lo que consideramos que Ujú, ocupamos, ok, vamos a continuar, muchas gracias por haber aplicado, pero de momento no. Este, en muchos casos, si se pudiese, bueno, otra de las cosas que yo agradecería mucho es un feedback, ojalá personalizado, llegar y decir, ujú, mira, vamos a continuar, pero es que vemos como que tal vez no nos queremos alguien con un poco más de experiencia en esta área, o es ujú, que vemos que vos estás más enfocado en esto, entonces vamos a continuar. O sea, que te den un feedback del por qué no, ¿verdad? Que eso es mucho ujú, pedir, para serte honesto, a mí me ha pasado muy poco, no te puedo decir, o sea, contados con la mano, pero las ujú, veces que ha sucedido ha sido muy cool, porque hey, uno está aprendiendo, es feedback. ¿Verdad? Este, pruebas técnicas, yo diría que razonables y relevantes. Y relevantes. relevantes. Y además, relevantes. O sea que, por ejemplo, si vos vas a trabajar, no sé, recuerdo una vez que vos y yo vimos lo de los correos, si vos Ujú, vas a trabajar correos, ¿qué? Puedes hacer algo como esto. Y que no sea hacer el trabajo que ya pidieron, ¿verdad? No es como le voy a trabajar al ujú, cliente y voy a hacerle un correo de gratis. Y nada más ver si vos puedes hacer ciertas cosas. ujú. Yo le quitaría Sí, inclusive las pruebas técnicas, mae. O sea, puedes probar técnicamente a la persona, pero una prueba técnica, así que sea la prueba como las pruebas automatizadas, una vara de largo plazo, no. Y yo sé que esto tal vez se centre mucho en el software, pero ahorita me gustaría después describirles cómo se vería, en mi parecer, un proceso adecuado. Pero lo principal es que mae, las pruebas técnicas, uno, son extremadamente falsificables o son increíblemente invasivas y aún así no vienen al caso para saber quién es un buen desarrollador, solo para saber quién es una persona que ha memorizado los ejercicios que le piden hacer. De hecho, yo cuando hablo, por ejemplo, de pruebas técnicas razonables, yo no pienso nunca en ese tipo de pruebas. Madre, le vamos a dar esto, tiene que entregarlo el viernes, madre. O sea, ¿quién quita que yo pueda ir O a la casa de Víctor? automatizadas. Ajá, y decirle, madre, Víctor, yo solo me estaba ahí por los jajas y voy y lo presento. Quedo yo como de un arquitecto, madre, ya, de software. Yo digo, por Sí. ejemplo, pruebas técnicas, yo recuerdo una vez que fui, es que no recuerdo cómo se llamaba la empresa, eh, es que yo creo que ya cerró incluso, pero bueno, yo fui y era la entrevista técnica y entraron dos más que eran desarrolladores y los más fue como, hey, madre, bueno, ¿qué tal? Y mira, y si nosotros tuviéramos tal cosa, vos como, yo sé que la pregunta es tonta, pero por ejemplo, si queremos centrar esto en la página web, ¿vos cómo lo centrarías? Es un ahí, mira, yo podría hacer esto, esto y esto, o esto y esto. O sea, que no es una vara Ujú, como quien dice, como decís vos, que tiene que ser memorizado, sino que está abierto a la resolución de la Comprensión del persona. tema. Ajá, y las personas pueden ver si tal vez la resolución me parece razonable, me parece bonita, me parece que hizo mucho por este lado para resolver algo que se puede resolver sencillo, pero es algo que vos puedes ver. Reitero, esas pruebas ujú, a mí también me parecen realmente estúpidas. O sea, las pruebas ujú. de que quieres hacer esto el fin de semana y resuelvan. Es como que nosotros estamos pagando el precio de que para una posición como por ejemplo un CTO, si tienes que medir adecuadamente a quién vas a traer, pero mae, le aplican como la misma forma de llevar los pasos a un junior, mae, Sí, no, no, no. que ni siquiera un Ujú, senior, mae, tampoco. Contribuyentes individuales y liderazgo son donde yo creo que la línea debería ser partida. Otra de ujú, de los green flags, llamémosle, lo de el salario. Que vean, incluso que tengan un rango, no tienen que decir, mira, es que el salario es tal, o sea, ujú. pueden decir, mira, estamos pagando entre esto y esto. Entre tanto y tanto. Ujú, una Incluso, ventanita. incluso yo he visto algunos que me parecen muy curiosos porque los más llegan y ponen, man, necesitamos a tal persona. Y entonces ponen, mira, si dependiendo del seniority es de tanto a tanto y de tanto a tanto y de tanto a tanto. Y yo digo, man, me parece vacilón porque, digamos, yo podría llegar y decir, mira, yo soy junior, y, o sea, no tengo por qué mentir, ¿verdad? Y les digo, y una vez Ujú, veo si es razonable el salario que están en su caja. Incluso el rango me parece algo como medio tonto, porque obviamente si decís ofrecemos de tanto a tanto, de la persona que va a decir, no, dame el rango pequeño, por supuesto. Y no, todo el mundo quiere lo más que le puedan dar, por supuesto, ¿verdad? Sí, 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 pero digamos, siendo abogado del diablo, yo diría que uno podría llegar y decir, mira, es que
te vamos a contratar, pero no te vamos a dar el máximo porque tenemos que darte training en tal vara. Exacto. Entonces yo Ok, diría, ok, me la pueden Juega. jugar, juega. Pero, está bien, se la compro. yo, papi, ya lo contraté, mae. Sí, Se compró Víctor, mae. Al sí. facilito. Ve, ya soy recursos humanos también, güey. Entonces, básicamente, bueno, esos son, bueno, y un proceso transparente, ¿verdad? Y un cierre formal, o sea, un cierre formal que no te dejen gosteados de que decir, mira, hasta aquí llegaste, gracias por haber aplicado, o hey, vamos a continuar, el siguiente proceso es esto, obviamente, la idea es que sean procesos pequeños. Y con prontitud, ¿verdad? Esas Con prontitud, respuestas. sí. A mí me gustaría como crear un lineamiento y la razón por la que este lineamiento nunca va a existir es porque si llega a existir, desaparece toda la industria del reclutamiento y tal vez un par de reclutadores de planta en cada empresa, pero sería muchísimo más eficiente, las cosas serían mejor y entonces no necesitarían una industria completa que lo que hace es simplemente crear problemas, crear inseguridades en los candidatos y de ahí se crean otras industrias como el montón de personas que te vienen a ofrecer coaching, que también son una falsedad. Sí. La vara debería empezar así. No me importa el job board que vos utilices. Crea la posición, definí el dinero que se va a hacer, poner la cantidad de pasos y cuáles van a ser, y pida reconocimientos relevantes y no tecnologías específicas. Si querés una sección de preferiblemente tal cosa, pero tener mucho cuidado que ese preferiblemente no sea con el que vos escoges al candidato, porque el mejor ingeniero no es necesariamente el que sabe las tecnologías que vos querés, y eso va en parte al proceso. Usualmente tenés que saber inglés en este tipo de posiciones, entonces de ahí en ese momento vos venís y hablas con la persona para que se filtre rápidamente si tiene el nivel de inglés, el nivel conversacional y también cierto estado psicológico adecuado, con las típicas preguntas de la experiencia, de lo que le diga y demás, pero para rápidamente simplemente medir ciertas cosas. Después de eso, una sola entrevista que sea una serie de preguntas técnicas para ver si entiende conceptos de orientación a objetos, programación funcional, estructuras de datos y demás, sin indagar demasiado al fondo, sino los fundamentos, y agregar profundidad dependiendo de junior, mid, senior, principal, lead, arquitecto, cuánto quieras ir al fondo de eso, pero siempre empezar en lo fundamental y que el nivel diga qué tan rápido te brincas de lo fundamental a lo más complejo. Pero hay una cantidad ridícula de personas que supuestamente son arquitectos y ni siquiera saben explicar con entendimiento, sino solo como loras, los 4 pilares de la orientación a objetos, por ejemplo. Y eso ya es preocupante, pero los más son arquitectos. Y ahí es donde está toda la mierda. Y después de eso, una pequeña sesión de un coding challenge en vivo en el cual le das una cuestión muy sencilla de resolver solo para ver cómo piensa. No una vara con un algoritmo complicadísimo, un API completo, y que no importe el lenguaje, porque a menos de que vos vayas a programar en algo como Rust, que requiere una cierta especialización por la naturaleza del lenguaje, si es para un puesto de Python, de Node, de Ruby, de C Sharp, de Java, de Kotlin, de fucking sea, todos esos, cualquiera que sepa programar bien y con buenos fundamentos en cualquiera de esos lo puede hacer en cualquiera de los otros. Realmente lo es así, es acostumbrarse a la sintaxis. Y El problema después de ahí, eso, el problema es ahí, ¿dónde conseguimos esos buenos fundamentos? de ahí. Ustedes saben, compas. ¿Dónde, Gabo? Bueno, Continuando, disculpas que quería hacer la acotación. tranquilo. Y después de ahí, llegar, tomar las notas y que un hiring manager escoja y diga, pero hay una cosa muy importante, porque es ahí donde se ofusca mucho este proceso y la cantidad de pasos. Vos llegás y agarrás, asumiendo que es solo una posición la que se tiene que llegar, vos agarrás de una a 10 personas y cerrás el posting y resolves con esas 10 personas. Y si realmente tuviste la
pésima suerte de que ninguno de esos hijueputas te servía, lo cual es poco probable y casi siempre es por idioteces que se inventan, vos llegás y reabrís. Y la gente dice, pero es que eso va a costar mucho y atrasa mucho el proceso. Pues atrasa mucho más el proceso cuando cada uno de esos hijueputas candidatos tiene 7 pasos y duran un mes cada uno de ellos. Ojalá un mes, weón. Yo he visto, mae, que duran como Pero, hasta 2 meses. pero por esa obsesión de decir es que necesitamos el mejor, pero no le quieres pagar a él, hacen esas varas larguísimas. No, mae, vos pones el posting, esperas a que apliquen 10 personas, las primeras 10 que aplicaron, mae, bueno, lo siento, se cerró, mae, muchas gracias, ya no estamos. Obviamente, si repetís eso en una empresa donde tenés que abrir 20 posiciones, vos podés incrementar la cantidad que se maneja y aplicarlo en paralelo, pero no llegar y entretener un proceso con 100 personas en las que llegan y además para peores se inventan pasos extra. Nos encantó tu perfil, pero es que no se pueden decidir entre vos y otros candidatos, entonces quieren un paso extra, una llamada con el hiring manager para que te conozca mejor. Man, no me venga con esas mierdas, escojan a uno y ya. ¿Voy a programar o hablar con el mae? ¿Cuál de las dos? Si a los 3 realmente pasaron tan bien que no te podés decidir, entonces haga un team marín. Haga un team marín y deje de gastarle el fucking tiempo a la gente. Pero entonces debería ser así, un buen job posting bien hecho, no pedir un montón de herramientas súper específicas, a menos de que sea un lenguaje especializado, no le pidas que tiene que saber un lenguaje, da un rango de lenguajes que se parecen en reglas, en implementación, en deployments, especifica toda la información transparente, ponete a entrevistar, cerrar rápido el proceso, escoge a la persona y movete para adelante. Pero eso nunca va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque si no, un montón de personas se quedan sin trabajo porque tendrían que de hecho ser útiles, no resolver un problema que no existía y que ellos creen. Andrés, Qué bueno. entonces, bueno, El gato. La gatilla de gato con botas. gracias por mi TEDx, dijo Víctor. Sí. Man, si tuviera un micrófono, lo tiro, man, pero es que este no se zafa. Yo sí, ando con el microfonito aquí pegado, puro lo que hacen ahí, para que no me estorbe con la barba. Pero bueno, básicamente, chiquillos, eso es lo que quería conversar con ustedes hoy en Cold Freeze, ¿verdad? Las cosas tóxicas que lamentablemente todos hemos vivido, que seguimos viviendo y que probablemente viviremos. Todas esas cuestiones vimos, bueno, las cosas tóxicas, las cosas, los mitos que nosotros nos hemos lamentablemente creído, las cosas como que podemos hacer, algunas de las cosas que podemos hacer, ¿verdad? Para tratar de que la gente tome conciencia de que eso son prácticas totalmente tóxicas y que nada que ver para buscar trabajo. Y un poquito de las cosas buenas que nos hemos encontrado, ¿verdad? Me Ahí, gustaría hablar más de cosas bonitas, pero no hay. pero ahí siempre nos desviamos a lo feo. Sí. Por eso hay que tirar ese, man, porque no hay. No, totalmente. Lo que sobra es caca. Totalmente. Entre más se hable, entre más que más se puede hacer para el cambio. Obviamente, hay que hablar de las cosas malas. Por eso es que parte de lo que hacemos aquí es literalmente hablar de lo que se hace mal en la industria y no solo en esta, sino en muchas. Pero bueno, me gustaría mucho leer si hay gente que opina que hay más cosas malas o bueno, más prácticas tóxicas. Me encantaría ver si tienen algún ¿cómo se dice? Si han pasado por una experiencia bonita, pongan ahí la empresa por la que ustedes pasaron, que dijeron, esto fue súper chiva, no me contrataron, pero estuvo cool, esto fue muy chiva, me contrataron y aquí estoy, o ya me fui, lo que sea. Nos encantaría escucharlo porque, primero, la gente probablemente le guste aplicar a ese tipo de empresas y también nos gustaría leer si ustedes han pasado por algún proceso que sea terrible, pongan la empresa, pongan a la persona, quémenlos, porque realmente Quémenlos. Sí. Porque realmente, o sea, yo sé que suena gracioso decir quemarlos, pero realmente yo creo que es un feedback que muchas empresas necesitan recibir. Sí. Entonces, Juan Santamaría estaría orgulloso, man. legal.